Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, les saludo. Llegué un poco tarde, bueno, no para el servicio, pero sí respecto a otras actividades que tengo que hacer y no me dio oportunidad de saludarles personalmente, pero hermanos, Dios les bendiga, es bueno verlos, saludarles y bueno, al estar al frente pues tengo la oportunidad de verles y dar gracias a Dios por su vida y que estén aquí. Por favor, si pueden abrir sus Biblias ahí en la segunda carta a los Corintios, donde tuvieron la lectura con nuestro hermano Roberto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 3. Gracias a Dios por su vida. Nuestra hermana Alicia, gracias, es bueno verle otra vez, saludarle. Genilé también que está aquí con nosotros, gracias, Dios te bendiga, hermano. Todos nuestros hermanos, gracias por sus vidas. Amén. Lo leemos, vamos a leer solamente este versículo, es segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, solamente el versículo 3. Lo leo de esta manera. Así dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vamos a orar. Padre, te agradezco infinitamente por esta bendición tan grande, por la oportunidad que me concedes, Dios mío, de estar en este espacio, Dios mío, que es un honor y una gran responsabilidad. Hoy te ruego que mi vida sea un instrumento. Sé que estoy lleno de debilidades, mi Señor, pero Dios mío, te ruego que sea de bendición para tu iglesia. Hoy se ha congregado con ese objetivo, con esa visión y deseo que esa sea la motivación por la cual nos hemos reunido aquí. Y Dios, aún nos convenzas, Padre mío, nos confrontes si es la ocasión o nos sanes si fuese el caso también. Padre, nos exponemos ante tu palabra, rogamos que se haga siempre tu voluntad. Gracias por esta bendición tan grande que nos has dado de estar juntos. Gracias por los que quizá llegan poco después. Gracias por los que llegaron a tiempo, los que tuvieron ese esfuerzo de estar aquí. Gracias porque nos has permitido cantar. Y Dios, que lo que hoy hablemos, lo que tú realmente has querido comunicar, que sea un instrumento, otra vez lo menciono, en tus manos. Y tu Espíritu Santo, Dios mío, con esa condición de ser nuestro consolador, venga también a nosotros, nos llene de esa seguridad, de esa certeza, Dios mío, de lo que tú haces para con nosotros cuando, Dios mío, se expone tu palabra, cuando creemos a tu palabra. Mi Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Gracias por sus vidas. Como podrán ver, el título de esta enseñanza o para esta mañana es el Dios de toda consolación, y evidentemente toma su nombre de este primer versículo que acabo de leer, que es el capítulo 1, versículo 3, donde Pablo, escribiendo esta segunda carta, él está expresando lo que muchas veces nosotros también atravesamos. Es común que atravesamos por aflicciones, por desánimo, por problemas, dificultades ya sea económicas, familiares. Hay infinidad de problemas, ya sea en el trabajo, inclusive en la iglesia. Nos enfrentamos continuamente y va a ser algo constante en nuestra vida. Es algo que no podemos escapar. Definitivamente siempre vamos a estar inmersos en los conflictos. Entonces podemos enumerar una lista interminable de lo que podrían ser problemas, ya sea en cualquier ámbito que he mencionado. Pero la pregunta que quiero hacerles esta mañana es: ¿cuántas veces, algunos de ustedes, cuántas veces se han sentido desanimados y afligidos? ¿Cuántas veces han sentido desánimo, que no quieren, por ejemplo, ir a la iglesia, que no quieren ni siquiera ir a trabajar, no quieren saber nada, están desanimados, están afligidos, están en una condición, quizá esa condición la han atravesado, la han vivido, se identifican con la pregunta, o quizás se encuentren en este momento en esa situación, en esa condición, y les parece o nos pareciera a cada uno de nosotros que estamos en esa situación imposible salir. Una situación que es desesperante, que nos quita el sueño, que definitivamente no le vemos por dónde podamos escapar. Y sin embargo, podemos comprender lo que Romanos 8:28 nos dice,
y quizás sea bastante trillado este versículo, pero sin embargo es palabra de Dios, y si es palabra de Dios es verdad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Y quizá lo hemos escuchado muchas veces, quizá nos los han predicado muchas veces, quizá nosotros también lo hemos compartido en ocasiones, pero la realidad es esta, que todas las cosas, por muy difíciles, muy indeseables, muy desesperantes, y quizá también en otra ocasión hemos hablado de cosas buenas, cosas que edifican, pero en esta ocasión poder identificar ese aspecto que quizá nos aflige, quizá nos está cayendo en un pozo de desesperación, en ese lodo que no nos permite salir. Los sufrimientos van a llegar invariablemente, ya sean enfermedades, sean conflictos, sean pecados propios, porque también eso es lo que nos hace muchas veces hundirnos. Personas que amamos nos lastiman, divorcios pueden surgir en la familia, hay infinidad de problemas que podemos otra vez mencionar. Pero lo paradójico de esto, lo que parece sorprendente, y quizá no nos cuadra a veces, es como en esos momentos de dificultad, de desesperación, es cuando somos más sensibles a Dios. Es como si estuviéramos más receptivos, como si todos nuestros argumentos fuesen derribados, nuestras murallas, todo lo que creíamos que teníamos a favor nuestro o con lo cual podíamos competir, definitivamente todo eso ha sido derribado y estamos cada vez más sensibles o más susceptibles a Dios. Y en estos momentos, paradójicamente, otra vez lo menciono, es cuando en esas temporadas difíciles es cuando muchas veces podemos recibir esa consolación, que es lo que se trata el tema, el Dios de toda consolación. Es cuando más fácilmente necesitamos consuelo, ya sea por un luto, por diversos problemas que hemos atravesado o atravesamos o en el cual nos encontramos, es cuando más necesitamos consuelo. Y precisamente no consuelo de cualquier tipo, sino sabemos, conforme a lo que estamos leyendo, sobre todo en esta primera carta a los Corintios, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y él dice, él, refiriéndose a Dios, al Padre, él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de tal manera que podemos encontrar en Dios un consolador, el fiel consolador. Lo que está argumentando aquí Pablo es que la fuente de toda consolación, de todo consuelo es Dios mismo. Y para esto ocupa 3 títulos con los cuales se refiere a Dios. Le llama Padre de nuestro Señor Jesucristo para poder dejar en claro que es como lo mismo que el Señor decía, yo he venido de mi Padre y solamente he hablado y procuro hablar lo que mi Padre me ha mandado. Lo mismo también cuando encontramos al Espíritu Santo en las Escrituras, cuando Jesús en el capítulo 14 habla acerca de que Él va a enviar otro consolador, Él dice que también hablará de sí, o de lo que ha conocido, o de lo que ha escuchado del Padre. De ahí que podemos ver que estamos hablando de un Dios trino, un Dios manifestado, un Dios que es en 3 personas, Y este mismo atributo, esta misma característica de un Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en Efesios 1, lo encontramos en Primera de Pedro 1:3, es decir, es una forma en la cual tanto Pablo como Pedro pues presentan sus cartas y oran al Padre. También le llama Padre de misericordias, Padre de aquel que ama la miseria, aquel que ama la condición en la cual realmente no tenía razón por la cual salvarnos, pero es un Padre de misericordias. Y también le llama Dios de consolación. Y la consolación, si pudiéramos encontrar una definición para consolación, es el consuelo que alivia la tristeza o que alivia el dolor. Se ocupan algunas palabras hebreas, pero estas palabras hebreas se utilizan también para la palabra compasión. De tal manera que también la definición de la palabra compasión significa sentir pasión con otro o entrar compasivamente en las aflicciones, en el dolor de otra persona. Si podemos comprender esto de consolación y compasión, comprendemos que cuando alguien necesita consuelo o ser consolado, tendríamos que sentir prácticamente el mismo dolor, dolernos también con el que está sufriendo, sentir esa
necesidad también, ese mismo dolor, es lo que está refiriéndose a estas palabras, tanto consolación como compasión. De tal manera que por excelencia Dios es un Dios de consolación y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Si pueden buscar en sus Biblias Isaías 40. Isaías 40 hace podemos ver una posible separación de temas de lo que Isaías viene hablando en su libro o en su profecía. Y cuando llegamos a Isaías 40, el encabezado ahí dirá: Jehová consuela a Sión. Y sabemos que esa parte de la Escritura habla acerca del anuncio. Más adelante va a hablar de la voz que clama en el desierto, que es en este caso Juan el Bautista. Pero vemos el 41, lo que dice el texto de esta manera: Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. Y sabemos que cuando la Biblia repite 2 veces es algo que es seguro. Es algo que Dios está afirmando que es verídico. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y dice el siguiente versículo: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y podemos comprender cómo esta nación de Israel, de Judá, ha pecado terriblemente, ha dejado a su Dios, se ha ido en pos de dioses falsos, se ha profetizado el cautiverio. Será realmente así como lo ha profetizado Isaías y después Jeremías, pero también ha hablado de un tiempo de consolación. Y está hablando de esto en el capítulo 40. Y más adelante podrán ver, igual en Isaías, capítulo ahora 51, con esa misma inercia. Isaías 51, 3. Y aquí podemos ver cómo el Señor, hablando por medio de Isaías, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y podemos ver cómo el consuelo tiene esa intención de poder confortar al corazón abatido, en este caso a una nación que había sido llevada cautiva, que se había corrompido, pero que evidentemente se encuentra en una condición de arrepentimiento y que ahora el Señor está proclamando el consuelo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Y de ahí más adelante, también en ese mismo capítulo, en el versículo 12, dice: ahora el texto dice de esta manera: yo soy vuestro consolador. Todos estos pasajes nos dejan ver cómo Dios, como Pablo, como la nación de Israel tenía bien claro en su mente quién es el que consuela a la nación, quién es el que consuela a los corazones, quién es el que ciertamente los contristó a causa de su pecado, a causa de su rebelión, pero Él mismo es el que les consuela. Es como esas características que tiene una madre o un padre que disciplina a un hijo, que le llama la atención, pero definitivamente no lo hace o no debiera hacerlo con coraje, sino que lo hace con la intención de hacerle bien. Siempre que hay una disciplina, cuando fuimos jóvenes o niños en la casa, entendemos que es para bien. Y que muchas veces las decisiones, ya sea del papá o la mamá, o del líder, nunca van a ser populares. A nosotros no nos gustaba cuando nos disciplinaban. En esa época nos era algo molesto, algo que nos parecía una injusticia, pero entendemos que era necesario. Y en este caso, para esta gente, era necesario que fueran disciplinados, pero este mismo Dios que les disciplina es quien les otorga la consolación. Y otra vez lo leo, dice el texto 51:12 de Isaías: yo soy vuestro consolador. Más adelante, también ahí mismo en Isaías, pero ahora en el capítulo 66, Isaías 66. Y está mencionando el ejemplo que les estaba mencionando. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Él, el Dios de Israel, el Señor de toda la tierra, el mismo que es y ahora también es el mismo Dios, dice que Él es el que nos consuela.
De tal manera que podemos venir confiadamente, o debiéramos venir confiadamente, y pedir consuelo a Dios. Si buscan por favor el Salmo 94, porque es el consuelo, la respuesta de Dios a la oración. Una oración que se produce en momentos de angustia, de dificultad, de temor. Una oración que se hace, como muchas veces encontramos en los salmos, en momentos de tribulación. Y el texto de Salmos 94 dice de esta manera: si no me ayudara Jehová. Salmos 94, a partir del versículo 17. Salmos 94, 17 al 19 es lo que voy a leer. Dice así: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones alegraban mi alma. De tal manera que es Dios mismo el consolador. Y cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace y después de 30 años inicia su ministerio, Él aparece como ese consolador, el que traía palabras de autoridad, palabras que no eran comunes en aquel entonces, palabras y señales también juntamente con Él, que le seguían para certificar su ministerio y lo que Él venía enseñando. Pero definitivamente lo que Él priorizaba era la predicación de la palabra. Eso lo podemos ver en muchas ocasiones, lo vemos en Marcos capítulo 1, cuando Él inicia su ministerio, lo que Él procuraba era predicar, y predicar el arrepentimiento, de tal manera que estas personas vinieran a consolación. Pero también, como lo mencioné en Juan 14, 15 y 17, Juan 14, 15 y 17, hablé de que compasión y consolación son palabras semejantes en el hebreo y que su definición a nosotros nos es común y que tiene que ver con ponerme en esa misma aflicción y dolor del que le está padeciendo o que está necesitando consuelo. La palabra consolación, y esto lo conocerán, en el griego tiene que ver con la palabra paracleto, con la palabra con la cual se designa o con la cual se identifica al Espíritu Santo. Es aquel que literalmente es el significado de esta palabra paracleto, aquel que se pone al lado para ayudar. Es por eso que vemos al Espíritu Santo como el consolador y como el ayudador. Hoy solamente voy a leer este pasaje, esta mañana, y al rato en la tarde, con el favor de Dios, si Dios lo permite, vamos a hablar más a profundidad del Espíritu Santo. Pero hoy solamente voy a mencionar esto, porque el Señor Jesucristo dice en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Es Jesús el consolador que está en ese momento en la tierra, que está con sus discípulos, el cual les garantiza que Él va a partir, porque es necesario, es más conveniente que Él se vaya para que pueda venir el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús ciertamente es Dios, pero es un Dios que está en una limitación por su cuerpo humano y que no puede estar en todas partes. Personas a veces dicen, yo quisiera estar en las épocas de Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús, vivir quizá una jornada con Jesús. Pero nosotros tendríamos que viajar hasta el cercano oriente, a la tierra de Judea, para poder tener esa experiencia. Pero hoy estamos aquí en nuestro país y en cualquier otra parte, y definitivamente se ha cumplido esa promesa en la cual el Señor ha mandado al otro consolador, que no tiene limitación de tiempo, de espacio, de ningún tipo de lo que estoy mencionando, porque el Espíritu Santo, el otro consolador, el cual está con nosotros y el cual necesitamos, hermanos, para poder predicarles, para poder servir en cualquier área, para poder llevar a personas al arrepentimiento. Y no lo hacemos nosotros realmente, sino que es el Espíritu Santo el que lo hace, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo por el cual venimos a esa regeneración, el cual, según Efesios capítulo 1, versículo 13, por el cual somos sellados cuando oímos la palabra del Evangelio. Y cuando creemos esa palabra de verdad, somos sellados inmediatamente por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ese otro consolador, el cual Jesús prometió y cumplió enviar, el cual hoy nos da esa capacidad y esa posibilidad
de no tener que viajar a ninguna región de Tierra Santa o Jerusalén. Y si lo podemos hacer está bien, pero no con esa intención de pensar que esa tierra es mística o tiene algo singular, sino que tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo y que tenemos que venir a Él en ese arrepentimiento y confiar que ese Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es el consolador que está con nosotros y está con nosotros por siempre, por siempre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía y después se apartaba de aquellos hombres como David, como Sansón, como Moisés, como muchos otros hombres, como José cuando interpreta sueños, como Daniel. Pero ahora está permanente en todo aquel creyente, a todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Pero esto vamos a hablarlo más tarde. Y esa es la invitación a que podamos estar aquí por la tarde. Pero si no es posible, también seguir la transmisión. De tal manera que cuando ahora volvamos a lo que es Segunda de Corintios, volviendo a este punto del Padre como el Consolador. Todo esto que vimos es para poder ver cómo Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo el Consolador de nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, en nuestros dolores, y que hoy tenemos esa bendición tan grande de tener a su Espíritu Santo. De tal manera que en 2 Corintios 1, ahora en el versículo 4 dice, el cual, recordemos, el Padre es el que nos consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones. Si pudiésemos definir a tribulación, sería una presión aplastante, algo que nos aplasta. Y es precisamente lo que estamos mencionando, problemas, aflicciones, dolores, temores que vivimos en esta vida, que atravesamos invariablemente y que no les encontramos salida, que estamos aprisionados, que quisiéramos gritar o gritamos de desesperación muchas veces, lloramos muchas veces, rompemos cosas, no sé, tantas cosas que el ser humano hace, el hombre o mujer, en esa desesperación, en esa depresión también, que se encuentra en esa tribulación. Y el texto nos está diciendo el cual, el Padre, el Señor, el Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Por un propósito. Para que podamos también nosotros, una vez siendo consolados, recordemos, el consuelo tiene que ver con aquel que se pone en nuestro lugar o en un lugar semejante a nosotros, que siente el dolor, la aflicción, la tristeza, esa misma presión, ese mismo aprisionamiento. Y entonces Dios dice que Él nos consuela y que nos consuela ¿para qué? Dice ahí, para que podamos también, después de que hemos recibido el consuelo, después de que hemos sido restaurados, después de que hemos pasado esa tribulación, consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay personas que sufren situaciones que nosotros pasamos hace años y que nosotros hoy tenemos una posibilidad de acercarnos a ese hermano y decirle, hermano, yo estuve en esa situación, pero no se preocupe, si yo salí, usted también va a poder. Si yo superé, ¿qué podemos mencionar? Endeudamientos, aflicciones, problemas matrimoniales, conflictos en cualquier parte de nuestros roles que desarrollamos, podemos salir, porque Dios ha prometido que ninguna prueba va a ser más grande de la que podamos soportar. Y en este caso, el Señor está diciendo que aquellos que somos consolados, hermanos, debemos tener esa diligencia de poder consolar, ir a consolar a otro hermano que está en una situación semejante. Por lo regular lo entendemos mucho más cuando hay lutos, cuando hay personas que amamos que parten y que, bueno, es doloroso, entendemos que son creyentes y si son creyentes hay también tranquilidad y hay hasta cierto gozo, pero podemos entenderlo porque a veces las personas que fallecen o que parten no son siempre personas adultas, a veces son jóvenes, a veces son niños. Y bueno, cuando atravesamos por una situación semejante, pues tenemos esa capacidad de consolar a otra persona que es atribulada en ese momento por una situación que yo pasé en el pasado. Luego dice, porque para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Recordemos, no son nuestras palabras, no son nuestros argumentos, no son nuestra sabiduría, es la consolación con la cual Dios nos consoló a nosotros. Es la palabra del Señor, es Dios mismo quien brinda este consuelo por medio de la consolación con que nosotros
somos consolados. Y evidentemente, otra vez el punto, uno de los propósitos de Dios cuando nos procesa o estamos en una tribulación es llevarnos a experimentar esa consolación con la cual podemos de forma personal pues transmitir a otras personas. La tribulación es aplastante, pero tiene una solución con el consuelo que Dios nos da. Pablo, de quien estamos hablando, porque es Pablo escribiendo. El propósito que tenían esas tribulaciones, o quizá pudiese haber pensado, es debilitarlo, restringirlo, limitar su ministerio, y podemos meditarlo. Y algo parecido le pasó a Job. No, todos sabemos lo que vivió Job en la Biblia. Si pueden buscar Job, por favor, hermanos, Job 6. Job capítulo número 6. Y ubiquemos, por favor, el versículo 6. Es 6:6. Y se me perdieron el libro de Job. Job 6, 6 al 10. Recordemos, Job viene de una enorme tribulación o tribulaciones que afligen su vida, enfermedad, pérdida de su familia, pérdida de sus bienes. Y vienen amigos, recordarán que vienen a consolarle, pero lejos de consolarle le reprochan, le señalan: estás así porque pecaste, estás así porque algo hiciste, confiesa tu pecado. De tal manera que Job en el capítulo 6, el versículo 6, está diciendo y pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Estaba afligido este hombre, está atribulado. Él realmente hace unas preguntas que solamente un hombre sin sentido en su vida podría hacer. Y realmente era la condición de este hombre. Y luego dice en forma de expresión: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase a Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me saltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Qué está diciendo Job? Está tan afligido que para él sería un consuelo que Dios acabara con su vida. Está tan atribulado, tan desesperado, que él dice: todo eso que yo temía ahora me ha acontecido, aquello que yo no deseaba comer ahora es mi alimento. Y estoy tan aprisionado que si Dios decidiera matarme, yo recibiría consuelo con eso, recibiría descanso si Él decidiera acabar con mi vida. Sería mi consuelo, dice el versículo 10, si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido la palabra del Santo. De tal manera que Job no sabe por qué tiene esa tribulación. Él dice: yo no he pecado, yo he guardado las palabras del Santo. En otras palabras, yo he guardado los mandamientos de Dios. Nosotros entendemos desde nuestra perspectiva por qué Job está atravesando eso. A la postre, Dios le va a hacer más bien que en el pasado. Pero sin embargo, el punto es que cuando estamos ahí, estamos desesperados, decimos palabras, pensamos cosas que no debiéramos, y invariablemente esa es la condición de todos nosotros. Ninguno de nosotros nos escapamos de esa condición. Pero deseo, hermanos, que podamos entender por qué Pablo está escribiendo estas palabras, porque él está hablando que él puede consolar a otros hermanos porque él ya ha sido consolado. Recordarán, hermanos, que cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, es una carta que está impregnada de muchas exhortaciones, muchas directrices a una iglesia que está dividida, que tiene predicadores favoritos, una iglesia que tiene conflictos legales entre hermanos, una iglesia que tiene pecados inmorales que ni siquiera se nombran, dice Pablo, allá afuera. Y podamos comprender que esta iglesia en Corinto surge en el año 51 o 52 aproximadamente después del Señor. Eso lo encontramos en Hechos 18, 1 y al 18, cómo se funda esta iglesia en los Corintios. Si ustedes quieren, pueden buscar en sus Biblias el libro de los Hechos. Vamos a hacer un recorrido por el libro de los Hechos. Va a ser breve, pero con la intención de poder comprender de qué van las palabras de Pablo y por qué él está diciendo que él puede ahora consolar a alguien, porque primeramente ha sido consolado. Y vamos a ver que Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero,
En su tercer viaje misionero, él recibe noticias. Quizá una comitiva se acercó a él cuando él estaba en Éfeso, porque ahí estuvo 3 años predicando, ya en su tercer viaje misionero, y le llegan las noticias a Pablo que los corintios andan mal, que los corintios pues han desarrollado unas actitudes, unos pecados, que después de que Pablo estuvo predicando llegaron otros predicadores, quizá más elocuentes, más mejor vestidos, con mayor educación, con mayor elocuencia, con mayores argumentos, podríamos mencionar, y que Pablo pues era desestimado y que lo que él había fundado, que él había edificado, ahora está en peligro de ser destruido. Y podemos ver que le llegan estas noticias a Pablo, de tal manera que Pablo tiene la decisión de ir a Corinto. Y él va de Corinto, se mueve de Éfeso a Corinto, pero como lo dice también el 2 Corintios 2.1, dice que cuando él fue, en 2 Corintios 2.1, él fue con tristeza. Porque cuando él fue y se encuentra una iglesia en esas condiciones, no le hicieron caso a Pablo. A Pablo lo tuvieron como un falso apóstol. ¿Cómo vamos a creer en este apóstol Pablo, que se la pasa en cárceles, que se la pasa en tribulaciones, que no tiene recursos, que no tiene de dónde se le vea lo de apóstol? Entonces es ahí donde Pablo es menospreciado, y es por eso que él regresa de Corinto y regresa con tristeza, regresa con aflicción, porque esas almas, esos creyentes, esos hermanos en los cuales él edificó, ahora lo rechazan, lo tienen como un falso apóstol. De tal manera que cuando nosotros leemos la carta o la segunda carta a los Corintios, es una defensa de su apostolado. Él está defendiendo el hecho de que él es apóstol y que en él tiene los sufrimientos o los padecimientos de Cristo. De tal manera que cuando vemos ya en la segunda carta a los Corintios, él se plantea una tercera visita, pero antes a esto, él ha escrito una carta, él hace ese viaje, él encuentra rechazo y en respuesta a eso, él escribe la primera carta a los Corintios, donde le escribe la carta que se llama la carta severa. Vamos a replantearlo para que no nos confundamos. Pablo se entera de que hay problemas en Corinto. Pablo visita a los corintios y encuentra rechazo. Pablo después escribe una carta que es la carta que se llama la carta severa, para reprenderles, para exhortarles, para llamarle la atención. Y en respuesta a esto, Pablo está desesperado en cierto modo por recibir noticias de Tito, porque Tito es el que ha sido enviado. Y cuando recibe noticias que los corintios se han arrepentido, es que Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, que es la que estamos leyendo en este momento. Por eso es que él dice que él ha sido consolado, porque él tenía una profunda aflicción. Y podemos verlo de esta manera. Pablo está abrumado, pero ahora tiene un gozo de que los corintios se hayan arrepentido, de que desde Macedonia él escribe esta segunda carta a los Corintios. Y lo que, digamos, un versículo central o un mensaje central de esta carta es que él llama la reconciliación, una sanidad tanto entre Pablo y la iglesia, porque estaban en conflicto, estaban peleadas, entre Pablo y los miembros había división. Pero cuando Tito regresa con buenas noticias, no todos los corintios se han arrepentido, pero sí hay posibilidad de que pueda haber una restauración. De tal manera que finalmente Pablo llega y se establece 3 meses en la ciudad de Corinto. Pero volvamos otra vez al texto que estamos leyendo, porque el pasaje nos está diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En el versículo 5 dice, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nuestra consolación. Y podemos ver en el versículo 8 de 2 Corintios 1:8, Pablo les está narrando que él fue atribulado en una forma abrumadora. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está abrumado en una manera pues sobrenatural, y él ahí está enfrentándose a una situación en la cual ha perdido la esperanza de la vida. ¿Y cuántos de nosotros no es así en nuestros problemas que estamos ahora?
o que estamos atravesando, o que pasamos, o que posiblemente estamos sin saberlo por atravesar. De tal manera que de una manera u otra vamos a sufrir presión, tribulación, angustia, ya sea porque nos tenemos oposición, porque somos rechazados, porque tenemos quizás rechazo o tensión física o emocional. Y eso es lo que hoy padecemos en día. Pablo está diciendo de esta manera, fuimos abrumados en sobremanera. Él, en su trabajo ministerial, está siendo abrumado en sobremanera y él había perdido la esperanza de conservar la vida. Y la pregunta es, tal vez usted, hermano, quizás nosotros como iglesia está sucediendo lo mismo. Estamos atravesando por lo mismo. Estamos viviendo las mismas dificultades, no las mismas, perdón, sino la misma naturaleza en el que estamos abrumados, estamos angustiados, aún hemos perdido la esperanza de continuar, no sé, en el trabajo en el que estábamos, de continuar con la amistad que teníamos, de continuar en el matrimonio que estábamos llevando. Es algo que realmente no nos deja respirar, es algo desesperante. A través del punto, Pablo está abrumado sobremanera. Y esa es la condición que muchas veces nosotros nos encontramos con oposición, con rechazo, con una tensión física, con una tensión mental. La presión que sentía Pablo la sentía como una sentencia de muerte. Él sentía que ya no podía más, que si continuaba se iba a morir. De tal manera que podemos tener como sinónimos presión, aflicción, angustia, tribulación, para todo lo que estamos hablando en esta mañana. De tal manera que hay muchas formas de responder a la tribulación. Y muchas veces pues, queremos buscar nuestros propios medios, tenemos quizá argumentos buenos para poder enfrentar a los que se nos oponen, a los que nos rechazan, para hacer, no sé, buscar una solución en nuestros propios medios. Pero definitivamente solamente, según lo que estamos leyendo, Pablo solamente encuentra consuelo, respuesta solamente en Dios. Su aflicción solamente fortalecía su confianza en Dios. Y hermanos, si nosotros somos creyentes, si hemos creído en el Señor, si creemos en este libro, si creemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, debemos de tener nuestra confianza solamente en Dios. Quizá los problemas son por personas problemáticas, situaciones abrumadoras, enfrentamos adversidades, injusticias también enfrentamos, cosas que quizás nosotros tengamos razón en estar molestos, pero hermanos, no es esa la forma, según la Biblia, no según mi forma, porque recordemos, el deseo es poder transmitir lo que la palabra dice y no lo que yo pienso. Lo que yo pensara, podríamos buscar ayuda, hacer equipos, hacer partidos, pero no, es lo que Dios dice en su palabra, que es la forma en la cual debemos de sobrellevar, o más bien dicho, no sobrellevar, dar solución a nuestras aflicciones. Vamos a hacer un paréntesis con Pablo, pero deseo que busquen ahora primer libro de Samuel, capítulo 30. Ahí vamos a encontrar a un hombre, y sabemos de quién es David, que también está, en muchas ocasiones David encontró tribulaciones, aflicciones, de tal manera que no sabía cómo salir. Él no sabía cómo salir, pero Dios, en quien depositaba su confianza, era quien le daba salida en medio de las tribulaciones. Es primer libro de Samuel, capítulo 30. Y ahí vemos cómo David regresa de una campaña en la cual no participó porque lo tuvieron como traidor los filisteos, de tal manera que él regresa a la región donde él estaba viviendo o donde se había establecido temporalmente, que era la ciudad de Siclag. Y dice que cuando vino David y sus hombres, el primer libro de Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. De tal manera que se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron los recursos que tenían. Y dice ahí que David, la gente se alzó en contra de él. Entonces, versículo 4, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Les faltaron las fuerzas para llorar. Hemos llegado a ese extremo quizá nosotros, que ya hemos llorado tanto que nos faltan las fuerzas para llorar. O sea, son momentos extremos
donde no tenemos salida, escape. Y el texto está diciendo, David y la gente que con él estaba lloraron hasta que no tenían ya fuerzas para llorar. David se angustió demasiado en el versículo 6. ¿Por qué? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. El demás pueblo estaba afligido por su familia, pero cuánto más David, que no solamente se habían llevado a su gente o a la gente, a los familiares de sus valientes, sino que ahora lo querían apedrear, lo querían matar. Es decir, esa presión era tremenda, es tremenda, es indescriptible. David se fortaleció en Jehová, es la respuesta. Versículo 6, lo leo otra vez, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más, la respuesta a este problema, David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y qué hizo David? Inmediatamente consultar a Dios. Mandó a traer al sacerdote Abiatar y dice el texto en el versículo siguiente, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová. Esto de consultar con el efod tenía que ver con el hecho de que había un mecanismo en el Antiguo Testamento para poder consultar a Dios. Y esto eran dos piedras en las cuales eran tomadas por suertes y le podían preguntar cuál era la voluntad de Dios. Y dice el texto, y David consultó a Jehová por medio del sacerdote, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Le pregunta dos cosas. Primeramente, si los perseguirá, porque puede perseguirlos, pero se le pueden escapar. Pero también les pregunta si los va a alcanzar. Entonces, la respuesta divina es, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Con esa respuesta, pues cualquiera agarra valor. Y David, primeramente, antes de tener esta respuesta, ya había fortalecido su vida o su alma, había librado su angustia a través de fortalecerse en Dios. Y realmente entendemos cómo David después recupera a su familia, recupera a la familia de su gente y a la vez toma botín más de lo que le habían saqueado. Es solamente un ejemplo que hicimos para ver cómo también David, él se fortaleció en Dios, así como lo hace Pablo, porque Pablo, el mecanismo que él utiliza no es simplemente ir y poner orden ahí en la iglesia, sacar a los pastores o poner otra iglesia, no sé, porque eso es lo que se estaba dando en Corinto. Él nos ha librado, Él nos librará y Él nos libra aún, que es el texto que está en segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, yo tenía sentencia de muerte, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Qué hace una persona que tiene sentencia de muerte? Ya no tiene nada más que hacer. En nuestro país no hay ese mecanismo de muerte, de sentencia de muerte, pero países que históricamente, ya sea la horca, ya sea la decapitación, ya sea la silla eléctrica, ahora la cámara de gas o la inyección letal, esas personas que ya están condenadas, ¿ya qué más pueden hacer? Ya están condenadas. Y Pablo está diciendo, tuvimos sentencia de muerte para que ya no confiaran en nuestros argumentos. Una persona sentenciada de muerte ya no puede meter abogados, ya no puede apelar el caso, ya no puede hacer ningún recurso legal. Ninguno. De tal manera que Pablo dice, yo no tuve ningún otro argumento, no tuvimos ningún otro argumento para que entonces, en este caso, confiásemos en Dios. Que toda nuestra confianza estuviese en Dios, que toda mi angustia, aflicción, tribulación, solamente Dios se encargara de resolverla. Y el texto dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Un Dios que es capaz de resucitar a los muertos, puede librarnos a nosotros, o puede librar en este caso a Pablo, y evidentemente si lo hizo con Pablo, puede hacerlo con nosotros. El siguiente versículo dice, el cual nos libró y nos libra
en quien esperamos que aún nos librará. Son 3 tiempos. El cual nos libró en el pasado de alguna aflicción, y el cual nos libra en la que estamos ahora, y el Dios también, el Dios que si en alguna aflicción llego a caer en el futuro, también me va a librar. Es una especie de Sadrach, Mesach y Abednego que dicen: sabe, tío Nabucodonosor, que no nos vamos a postrar ante tu estatua, pero si aún el Señor no lo hiciere, no lo haremos tampoco. Ellos estaban confiados. Y aún Pablo nos deja ver en la carta a Filipenses que si él moría, para él le era mejor, le era ganancia aún más. Aún él estaba entre estrecho, porque él decía: para mí el morir pues es ganancia, pero también sé que me tengo que dar por causa de mis hermanos, que necesito instruirlos. Y cuanto más los corintios necesitaban también que Pablo permaneciera con ellos. De tal manera que podemos entender esto, que Dios nos libró en el pasado. Cuando llegamos al Señor, tuvimos aflicciones, temores, dudas, y Él nos libró, Él nos dio la paz que solamente Él puede dar. Él nos libra si estamos aún en este momento atravesando aflicción, y que Él definitivamente nos librará en el futuro. De tal manera, hermanos, que Pablo se concentró no en sus capacidades, no en lo cual él podía arreglar el asunto, sino se concentró en que Dios tomara el asunto a su cargo. El apóstol llegó a comprender que él no era capaz de cambiar nada, que él no podía hacer nada por sus propias fuerzas. En sus argumentos él no podía lograrlo, podía seguir presionando, empujando, pero él no podía lograrlo. Él tuvo que entender que él era incompetente para resolver este asunto que tenía con los corintios. Él tuvo que entender que él no era lo suficientemente inteligente para resolver ese problema. Y asimismo, el problema que tengamos, que atraviesen, no somos competentes para ello, somos no tan inteligentes para resolverlo, y realmente no tenemos la posibilidad de cambiar nada. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? ¿Qué nos está compartiendo Pablo? Que nuestra aflicción, nuestro problema, se lo entreguemos al Señor, que Él sea el que se haga cargo de este asunto. Pablo probablemente habrá venido diciendo: yo no soy capaz, yo no puedo, para mí es imposible, a mí me es muy difícil, soy incompetente. Esto es a lo que se llama una perspectiva divina, es estar bajo presión, pero confiando en Dios. Las empresas hoy día en los requisitos les piden a las personas que contratan o que buscan contratar que soporten o que sepan trabajar bajo presión. Y vemos que las personas que después de un tiempo, ya sea el banco o cualquier otra empresa, pues están estresadas, están cargadas, y el estrés es la enfermedad que está hoy en boga, y no porque sea de moda, sino porque por el mismo ritmo de vida que lleva la sociedad. Pero sin embargo, Pablo está diciendo que en su trabajo, que en su labor ministerial, que en el problema que tiene delante, él se lo concede a Dios, que él se encargue de ese problema. De tal manera que Él es el que concede, Dios es quien concede la solución a ese problema. ¿Cuál es la solución? Sí, entregarle a Dios mi problema, pero ¿cómo lo hago? Por lo regular los predicadores, no digo que aquí, pero dicen: busca más a Dios, guárdate más, vive más en santidad. Pero bueno, está bien, tengo la decisión o tengo la determinación, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro llegar a ese nivel al cual me estás hablando, predicador o pastor? ¿Cómo le hago? Solamente hay una forma respecto a lo que estamos hablando, de cómo entregarle mis cargas a Dios. En 2 Corintios 4, hermanos, por favor. Cuando nos encontramos en esa tribulación, hermanos, que ya no tenemos ni ganas de llorar, que estamos aprisionados, que estamos abrumados sobremanera y que ya no tenemos ningún argumento, que podemos mirar al cielo y pedir ayuda a Dios, quizá a veces en desesperación, pero no hay otra forma que rendirnos a Dios. Hemos venido exponiendo la carta a Santiago, y Santiago 4 nos habla, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Es un texto que venimos repitiendo, no que sea malo, sino que es de provecho para nosotros, porque no hay otra solución. No es que busquemos
mejores argumentos o alianzas. No hay otra, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que entregar ese orgullo, esa jactancia, porque otra vez ese es el problema. ¿Por qué resistimos tanto? ¿Por qué nos mantenemos tan firmes en nuestra posición que hasta dejamos de hablar a personas, aún entre familia? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque creemos que tenemos razón y quizá la tengamos, pero no va a ser esa la solución. Quizá Pablo tenía razón en estar molesto con los corintios, en llamarle la atención, en exhortarlos. Y los corintios se enojaron por eso. Quizá Pablo tenía la razón, pero Pablo encontró la respuesta no en estar peleando con ellos, sino a rendirse a Dios. Ni siquiera se dirigió a ellos para poder solucionar el problema. Podemos ver aquí en 2 Corintios 4 que Pablo es un hombre que se revistió de debilidad. El punto es, hermanos, es que dejemos de pelear, es que dejemos de combatir en nuestro interior, entre mi ser interior, dejar de combatir entre nosotros y en cualquier ámbito, ya sea el matrimonio, ya sea la familia, ya sea la iglesia. No debemos seguir en esa condición porque vamos a desgastarnos solamente, y el único que sale contento de ese asunto es Satanás. De tal manera que Pablo tiene que revestirse de debilidad. Dice en segunda carta a los Corintios 4:8, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo le está cediendo la excelencia, el triunfo, la victoria a Dios. La excelencia del poder no sea de nosotros, no sea que yo puse orden, no sea que yo logré esto, no sea que yo vencí esa situación, sino que sea la gloria a Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo, para poder tratar este problema que estaba llevando, se lo entrega a Dios. Y le escribe a los corintios: Corintios, ustedes me piden cartas de recomendación, que les entregue la recomendación del apóstol Pablo, Juan, Santiago y Pedro, que son los pilares de la iglesia en Jerusalén. Ustedes me piden que yo sea un hombre elocuente, que sea adinerado, pero aunque aparentemente estoy atribulado en todo, mas no angustiado, se está exponiendo su situación. Entendemos que Pablo, sobre todo en Corintios 11, si lo pueden buscar, 2 Corintios 11, ahí Pablo expone su currículum. Ya no ese Pablo que tenía, que era hebreo de hebreos, que era fariseo, que era irreprensible, sino un Pablo que ha pasado y en su carne, en su cuerpo tiene las marcas de Cristo, como lo dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús. El anterior dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 22. Y empieza diciendo de esta manera: ¿son hebreos? Refiriéndose porque había falsos apóstoles. En el 11:16 dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como loco. Entonces él empieza su defensa, pero no lo hace de una forma diciendo: yo soy hebreo, yo soy benjamita, yo soy fariseo, yo hablo tantos idiomas, ustedes si no fuera por mí ni fueran iglesia, ni fueran cristianos. Él no lo hace de esa manera, sino que Pablo le dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, pero no en títulos, no en iglesias fundadas, sino que él dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esta era la carta de recomendación que Pablo presentaba, en cierta manera. Era su defensa. Y no presentaba ningún argumento digno de envidiar. O al menos ninguna persona quisiera pasar hambres, azotes, tribulaciones. Nadie desearía eso. Yo creo que ninguno de nosotros. Nadie. Y él se estaba presentando, pero no en sus fortalezas, más bien dicho, en sus debilidades. Él estaba exponiendo la debilidad que tenía en sí mismo. ¿Cómo podemos resolver el problema que tenemos? Tenemos que humillarnos delante de Dios. Otra vez el punto es la humildad. Que nos humillemos delante de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Arrepentirnos, como dice otra vez la cita de Santiago que les mencionaba. Cada día, dice Pablo en el versículo 28 del 11, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Reconocer, hermanos, no puedo decirle a Dios, es imposible, no sé cómo resolver mi matrimonio, no sé cómo resolver el problema que tenemos, quizá yo tengo argumentos, pero solamente encienden más la mecha, quizá yo tenga la razón, pero ¿de qué me aprovecha si solamente causa conflictos? De tal manera, hermanos, que esto es lo que Pablo hizo, él expuso su debilidad, él expuso su flaqueza. Él no se avergonzó de decir todas estas situaciones que le acontecieron, cárceles, prisiones, hambres, desnudez, todo lo que él expuso. De tal manera, hermanos, que podemos preguntarnos, o yo puedo preguntarles, esto fue lo que hizo Pablo, ¿qué hace usted, hermano? ¿Qué hacemos nosotros para resolver el problema que tengo adelante? Podemos tener excesivos sufrimientos, excesivas cargas. Puede estar en días llenos de presión, tal que hemos caído en la desesperación. Hicieron falta, hermanos, quizá todos estos años, todos esos problemas, todos esos momentos para llegar a ese límite donde no puedo salir. Fue algo que se fue acumulando y que me ha desesperado y que ahora no encuentro salida. Pero ahora la respuesta es que tenemos que levantar nuestros ojos a lo alto. Tenemos que ir al Señor, arrepentirnos, acercarnos a Dios. Se está sintiendo aplastado, podemos sentirnos confundidos, incomprendidos, podemos sentirnos que no aguantamos más la situación. Incomprensión, soledad. Las fuerzas, hermanos, se pueden estar agotando, estar al borde de las lágrimas, estar desanimados frecuentemente, estar transcurriendo semana tras semana en tristeza, en aflicción, en duda, en desánimo. Todo esto es familiar a cada uno de nosotros, no es algo que todos desconozcamos o que algunos solamente vivan, sino que todos, como humanos, como creyentes, vivimos y atravesamos. Hay noches otra vez que no pueden dormir, hay lloro y desesperación. Jamás, hermanos, podremos manejar estas presiones si no se las cedemos a Dios. Nunca podremos tener respuesta, solución a ninguna situación que acabo de plantear o la que estén viviendo, sino que viviremos continuamente en fracaso, fracaso tras fracaso, tristeza más tristeza. Oswald Sanders, que es un escritor, ya no vive, es del siglo pasado, describe de esta manera: somos parte de una generación que adora el poder, ya sea militar, intelectual, económico, científico. El concepto de poder está en la base de nuestras vidas, o está en nuestra mente constantemente. Todo nuestro mundo se divide en bloques de poder. Los hombres en todas partes, y aún ahora todos buscan poder en las diferentes esferas, y muchas veces por motivaciones equivocadas. Otro pastor que se llama Gene Stewart, escribió esto: es siempre sobre la debilidad y humillación humana, no sobre la fortaleza y confianza en la cual Dios elige construir su reino. Es decir, Dios construye, edifica, atiende al humilde, al que se muestra débil,
al que se humilla a sí mismo, al que como Pablo no se gloría en sus argumentos, que quizá los tenía, sino que él decide exponer toda su debilidad. Dios elige construir su reino sobre aquel humilde y que el que puede utilizarnos no solo a pesar de la insuficiencia, impotencia y descalificadora debilidad, sino precisamente a causa de ellas. Es decir, no podemos estar descalificados, estar impotentes, insuficientes, pero mostrar esa condición a Dios, ser sincero con Dios y decirle, Señor, no puedo. Es lo que Dios desea que hagamos para que le permitamos a Él trabajar y resolvernos el problema, resolvernos el asunto que no encontramos solución. Es una especie de fortaleza en la debilidad. Hermanos, cualquiera de nosotros podríamos hacernos esta pregunta y decir, ¿no crees que es ya hora de ponerle fin a lo que estamos viviendo? ¿No creen ustedes que ya es hora, ya sea en cada uno en su ámbito, que ya es momento de que le pongamos fin a esa tribulación, angustia? Hay algo que Pablo menciona y lo pueden ver en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Y Pablo expresa diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero me vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo decide gloriarse en su debilidad, decide exponer su flaqueza, decide exponer que él no puede. Y él dice que tiene revelaciones que ningún otro, ni a Pedro, ni a Juan, bueno, Juan después se le va a revelar otras cosas, pero en este caso Pablo en ese momento tiene unas revelaciones que a ninguno otro se le ha permitido. Pablo en las Escrituras y aún en nuestro ámbito cristiano, como creyentes, nosotros seguimos siendo bendecidos por Pablo. Pablo, que escribe todas estas cosas, se han predicado por siglos y por milenios, y se seguirá predicando mientras no venga el Señor. De tal manera que él tiene unas coronas impresionantes que él, cuando está en la segunda carta a Timoteo 4, él dice, ya me espera la corona de justicia que me dará el Señor juez justo. Y él dice, no me conviene gloriarme en mis revelaciones. Y habla de un hombre, pero no habla de sí mismo. Dice, conozco un hombre que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo. Y se le dieron cosas que no son permitidas expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino otra vez dice, en mis debilidades, en mis flaquezas. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, hemos visto que Pablo ha presentado que él tuvo cárceles, azotes, hambres, desnudez, tribulaciones, afrentas, naufragios, y aún por sobre eso tiene un aguijón en su carne que podríamos comprender que es una enfermedad o algo que le está limitando, y que a la vez le está limitando el que no se enorgullezca de manera más sobremanera, sino que dice que aún le ha rogado a Dios que se lo quite. Pero la respuesta de Dios a este hombre que fue exaltado como un gran apóstol, así como algo que hizo Jesús también en Filipenses 2, 5 al 11, y siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejó su divinidad, tomó forma de siervo, y en esa forma de siervo, en esa forma de hombre, se humilló hasta la muerte, y una muerte de maldición. Jesús ahí en la cruz, muchos lo ven como un fracaso. Cuando ven la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, mucha gente les gusta porque la ven y se conduelen y sienten tristeza y hasta lloran. O lloraron cuando fue la premier o cada vez que la pasan en la televisión. Pero hermanos, ese momento, cuando están ahí Jesús siendo crucificado, está siendo Satanás derrotado y vencido. Está habiendo victoria por sobre las tinieblas. Es Jesús entregando su misma vida como un sacrificio y destruyendo las obras de la muerte, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte de forma definitiva.
De tal manera, hermanos, que es una gran victoria. Es contrastante. Cómo la debilidad, la muerte de Cristo, un hombre que es crucificado, puede darme a mí salvación. Por eso es que la predicación era locura. ¿Cómo voy a creer que un judío muerto, asesinado, en debilidad, me da mi salvación? Es precisamente la debilidad, hermanos, donde el Señor Dios se glorifica. Cuando no mostramos más argumentos, cuando ya no tenemos más y estamos en esa prisión y decidimos decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y a Pablo se le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y que mis palabras, que sus palabras, hermanos, sean tomadas como las de Pablo, pero con sinceridad de corazón decirle, Señor, ya no puedo más. Ya he intentado por mí misma, ya he intentado de muchos recursos, ya he pedido consejo. Ahora te pido que seas tú glorificándote. De tal manera que Pablo y nosotros tenemos que ponernos de rodillas, que tenemos que clamar a Dios, reconocer nuestra condición, reconocer que no podemos en nosotros mismos, que es imposible, que hemos intentado todo. Y solamente decir estas palabras, que podemos tomar estas palabras, Señor, soy débil en mí mismo. Puede cada uno de ustedes hacer su oración, en lo personal, sea ahora o sea más adelante, pero le insto, le invito, le ruego que no lo deje pasar por alto. Que la respuesta de Pablo fue esta, exponer su debilidad, pero ahora, ¿cuál es la respuesta de usted, hermano? ¿Cuál es la respuesta nuestra ante los problemas que enfrentamos, ante los problemas que vivimos en el hogar, en la casa, en la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hemos expuesto todo esto? Pablo dice, no soy yo no puedo, soy débil. Y así lo que la Biblia dice, o lo que la enseñanza de la segunda carta a los Corintios es exaltar la consolación que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Que porque al rato va a haber situaciones que nosotros hemos superado ese problema, pero alguien más va a necesitar consuelo, porque nosotros ya hemos superado lo que antes, ahora mi hermano está atravesando. Pero el momento es ahora. ¿Qué respondemos? ¿La debilidad o seguimos en nuestro orgullo, en nuestra vanidad o en nuestro argumento de tener la razón o de tener la posición adecuada? Otra vez el punto, la pregunta es, ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué haremos nosotros? Como iglesia, como familia, como seres humanos independientes, tenemos que exponer nuestra debilidad al Señor. Y que Él nos diga, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque a mi poder, si quieres ver mi poder en acción, tienes que mostrarte débil, como Jesús lo hizo, como David lo hizo, como Pablo lo hizo, y como cada uno de nosotros somos llamados a mostrar debilidad para que el Señor sea glorificado. Amén. Vamos a orar y si desean orar en base a lo que hemos escuchado, y si no, también pueden expresar su oración ya sea en su lugar. Amado Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has bendecido. Creo yo que nos has bendecido. Y aún te suplico, Señor, que podamos exponer ante todo caso nuestras debilidades. Podemos tener argumentos, ideas. Podemos pretender empujar bajo nuestras propias fuerzas. Mi Señor, pero si hemos llegado al punto donde no hay más posibilidad, donde estamos fatigados y cansados, yo te ruego, Señor, yo ruego, Espíritu Santo, que tú seas con nosotros en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos prometiste que escucharías nuestra oración. Yo te ruego por la congregación, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por cada corazón, por las mentes que están aquí, por lo que están en su corazón en este instante. Te ruego que sea tu oración, la oración que tú has puesto en su corazón, que sea la necesidad que tienen en su vida. Dios, te lo suplicamos y apelamos a tu palabra, Señor, que tú nos darías ese otro consolador. Y que ese consolador, el cual nos ha sellado para certificar que somos hijos de Dios, que ahora en nuestras luchas, en nuestras aflicciones, en nuestras batallas, permitamos, mi Señor, que sea glorificándose, Señor. Por favor, sé que ninguno, Dios mío, de nosotros está exento de problemas, de situaciones,
pero que cada uno de nosotros, a la vez como ninguno está exento, todos tenemos posibilidad de venir al trono de tu gracia, de levantar nuestra voz, de clamar a ti, de reconocer nuestro pecado, nuestra condición, de clamar porque nuestra mente sea purificada, de limpiar nuestras manos, de venir en lloro y en aflicción. No una aflicción que no encuentre consuelo, sino una que